Bueno, dice la Facultad de Economía de la UAS que el país... departamento. El Departamento de Economía. Economía de la No, del UAS, departamento, porque es la escuela. ellos tienen una escuela, Sí. Sí. que nosotros la vamos a pasar mal con el alza del petróleo y que eso va a reducir el crecimiento proyectado para este año a 4.9%. Dice que precisamente por efecto de medidas monetarias y financieras que hay que adoptar para contrarrestar el efecto. A mí me parece eso como muy especulativo a esta altura del juego, porque el precio del petróleo a $70 el barril, que es como está promediando ahora mismo, 70, 71. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que apenas ha impactado un incremento de la inflación, que la tiene rondando el 4%. El 4% es justo el nivel a que estaba proyectado por las autoridades que llegara a la tasa por efecto de estos movimientos. Dice el Banco Central que podía ser 4 más 1, o sea 5, Sí, sí. o 4 menos 1, o sea 3. 4.05, que es lo que promedia de abril a abril, la inflación, está dentro, parece, de la zona que las autoridades habían previsto. Por eso, es un poco especulativo la afirmación de la Escuela de Economía de la UAS. De todas maneras, quizás Julio tenga alguna opinión sobre eso. Yo estoy seguro de que Julio también leyó el informe de Barry Gold a sus accionistas. Buenos días, don Julio. No he visto eso. Buen día, De Julio. que el cambio de combustible para Quisqueya 1, que es la planta contigua a Quisqueya 2, que por cierto regentea Jaina que se la administra, de Bunker C a gas natural le va a significar una reducción de costo de producción de onza de oro de $52. El costo de producción de una onza de oro de Barrick y Gold Core, ellos siempre hacen referencia a Gold Core porque es el propietario del 40. Ellos son propietarios del 60. Barrick. Sí, y domina Barrick con el 60 y eso. El costo de producción de una onza estaba el año pasado unos $750. Por tanto, el precio a que se vende hoy, $1.300, es ampliamente rentable. Pero eso a precio de petróleo más o menos controlado. Por eso, Barry, esa gente no juegan. Dijeron, un momentito, está ahí para hacer... entonces entraron en un arreglo con AES Andrés para tener un gasoducto hasta Quisqueya 1 y entonces reducir los costos. Quisqueya 2 no. Quisqueya 2 se alimenta. Tú fuiste conmigo. Yo fui a la planta. Yo conozco Quisqueya 1, Quisqueya 2 porque fui invitado por Eje Jaina. Y, son contiguas, son gemelas. No sé eso, pero son dos edificios distintos. Sí, pero gemelos. Gemelos, todo igual. Quiere decir que Quisqueya 2 Que la 2 no fue a Palacio a anunciarle al presidente. O sea, Eje Jaina no fue a Palacio a anunciar al gobierno como lo hizo los ejecutivos de Barrick, que fueron a Palacio, como lo hizo AES, que fueron a Palacio, a decirle, presidente, estamos dando este salto. Nosotros, AES, estamos financiando un gasoducto hasta San Pedro para alimentar a gas natural a Quisqueya 1. Y fue también el administrador de la CDE, porque tú sabes que el sobrante de la energía que usa Barrick en la planta en Pueblo Viejo se lo vende a CDE. Va a reducir notablemente el costo. No, pero que hay más de 800 megavatios. Más de 800 en la zona. En un espacio que pueden suplirse ese de mismo 2-3 kilómetros a la redonda. Que pueden suplirse ese mismo Es decir, frente a frente está Coyentre. Tú estás hablando de un gran parque. Megavatios. 300 megavatios. El plan original, antes que existieran las Quisqueyas, que se discutió con AES, fue tirar ese gasoducto hasta la actual, la antigua Coyentre, Sí. que ahora se llama Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís, CEPEM. Pero fue imposible. Fue imposible, porque ellos tienen unos contratos secretos
con el proveedor de gas, que para tú poder hacer un acuerdo, ellos tienen que transparentarlo. Ellos no te pueden vender un gas a $15 el millón de BTU cuando a ellos le está saliendo a 4. Sí, pero Digo yo un número. Sí, un número, sí. Lo que pasa es que tiene que haber que transparentarse. Y el costo de manejo de terminal que ellos estaban en aquellos momentos, en el año 2010, 2009, 2010, solicitando, era inmanejable, era 400% por encima del promedio en Estados Unidos. Julio, ¿cómo tú ves el asunto este del petróleo? ¿Cuál es tu, Mal. cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? Mal, porque esto puede tener un impacto muy negativo. Yo estoy hablando algo de la inflación. Todo eso es el petróleo. Sí. Todo el impacto que puede haber en una aceleración inflacionaria todavía dentro del rango meta del Banco Central de entre 5 y 3, con una media de 4, es debido a ese incremento inusitado del petróleo que no fue ni siquiera incluido en el presupuesto nacional. El presupuesto tiene 49. una estimación, de 55, creo que es. 49. Sí, 54. 49. No. 49 y fracción. Dijo ayer aquí Henry Gebrar, acuérdate. 49 y fracción. Sí, 49. Y la $50, pon tú. $50. 50, dejémoslo en 50, Y se justo colocó en 50. 70. El 71 llegó anteayer. Bajó otra vez, pero ya tú ves que es un empujón, y la OPEP y los productores de la OPEP y los productores no OPEP, pero asociados en las estrategias de precios, han declarado que tienen una meta de llevar a $100 el barril. Así que yo me prepararía para $100 el barril. ¿Cómo? ¿Tú te prepararías? Para $100, el que barril. es una posibilidad. Es la meta, es lo que ellos quieren. Ellos están manejando la oferta petrolera coordinado con Rusia, con México. Pero $100 el barril, sí es verdad que nos daría nada más. Tienen, Bueno, pero ya lo tuvimos 150. No, Sí, pero estaba Venezuela con teníamos Petrocaribe. el crédito de Petrocaribe. Sí. Ahora Era no tenemos- automático. ahora Pero no existe Petrocaribe, Petrocaribe. Venezuela tenía una... Era sobre 50. Déjame terminar. Eh, Era sobre 50, pero eso no importa. Petrocaribe tenía una cuota para la República Dominicana de 30,000 barriles, pero nos que ayudaron. era lo que financiaba. Sí. Y de eso financiaba la mitad, que vienen siendo 15,000 barriles. Sí. El país consume hoy en día unos 160, 180,000 barriles diarios. Es decir, que era un 10%. Evidentemente tuvo en su momento un impacto importante y ayudó muchísimo, Claro. nadie lo puede negar, pero con los niveles de importación y consumo que tiene el país, aún existiendo Petrocaribe, el impacto hubiera sido igual casi. Aunque estamos reduciendo La vía debe ser reducir. la que se ha tomado, reducir la dependencia del petróleo. Sí. Sí. Cambio de matriz Inclusive, eléctrica y marcharle al transporte. Sí. Marcharle al transporte. Transporte y sobre todo todas esas cacharras que andan Toda por ahí esa que cosa, gastan más. Lo que le decía al más. amigo Viere. Gastan y contaminan. ¿Eh? Te gastan y te contaminan. Además de la contaminación, pero el gasto de El gasto combustible, la terrible. eficiencia del uso de combustible, es el peor que puede haber. Entonces hay que estar arriba de eso, renovar la flota, reducir el parque automotor, que es demasiado grande. Inmenso. Porque entran y no sacan. Pero en todo caso, un choque externo que ya está comenzando de esas dimensiones en la economía dominicana, lo único que nos salva es que aparezca petróleo en charco largo. Pero- Allá andan diciendo de que por Higüey hay ahora. ¿Tú lo viste? Sí, lo que pasa es que el Ministerio, Sanate, de, Energía- el río Sanate. el Ministerio de Energía y Minas Y de que ahí abrió ya la ExxonMobil el primer bloque. y BP están interesados. El primer bloque de exploración, de concesión para exploración y explotación de gas natural y petróleo. En San Pedro, ¿por qué San Pedro? Mucha gente se preguntará. Porque cuando se hicieron los estudios de la plataforma, Pero solo la provincia de San Pedro. en la zona, una zona amplia, incluye Que San incluye Pedro, que la Higüey. Altagracia
y creo bueno. que Atomayor. Pero, ¿por qué? Porque cuando se hicieron los estudios de levantamiento de la plataforma marina, se encontró que la plataforma menos profunda marina es la de San Pedro. Entonces es un domo interesantísimo porque es bastante amplio. Menos de la mitad de la profundidad que se alcanza. Yo no sabía 15 que metros. tú te sales A aquí. 15 metros, Julio. Aquí. Después que tú sales. Es una entra, profundidad enorme. 15 metros. No. Encuentras lugares Una de 15 profundidad metros. Lo más bajo, enorme. en esta parte de la Enorme. Entonces, esa, y hay una pequeña también domo muy cerca de la bahía de Ocoa. En Ocoa hay un recodo ahí, ¿A qué tú pero le esa es llamas- mucho más pequeña ¿A que qué la de tú le San llamas Pedro. domo? Domo le dicen Una totuma. la totuma esa que hay. Que sobresale. Que sobresale. Geológicamente. La gente Geológicamente. lo entiende mejor. Entonces dicen que por ahí por Sanate encontraron de que saliendo Debajo del río. debajo del río, de que saliendo un chin de gases, que eso pudiera ser migrante, ¿eh? Puede ser, porque acuérdate que en la planicie de Asua hay como 50 pinches. Sí, pero en todo caso, Y nomás uno con la encontró coyuntura petróleo. actual, si tú comienzas exploración, encuentras cosas interesantes, te tarda 10 años en sacar el primer barril. Por muchísimo Es decir, que hay muchas estrategias que se pueden adoptar para mitigar, no para eliminar un choque petrolero. Entre ellas hay las compras a futuro, que tú te puedes ahorrar un Y el buen seguro dinero. ese Ese mismo es. Sí. Ese mismo. Esos son los contratos forward y unos seguros de precio también Sí. que se compran, que tienen un pequeño costo, pero que si el precio sube de un nivel determinado, Tú estás garantizado. está garantizado. Sí. Y el otro factor que también influye en el caso dominicano es que Venezuela prácticamente se ha colapsado la producción. Venezuela está produciendo 1,5 millones de barriles, cuando su producción normal era de 3 a 3,5. Y nosotros ya no importamos nada de Venezuela. Cero. Todas las importaciones vienen de la zona del Golfo, Estados Unidos, México. México también está exportando bastante acá. Y increíblemente leí recientemente que Nigeria no está vendiendo mucho petróleo. Que la mayoría del petróleo que está comprando Refidonza es de Nigeria. Que por cierto ya está procesando 33 mil barriles diarios. Sí, porque no puede más de ahí. No No puede más puede de porque es ahí. su capacidad. Sí, ese es el límite de su Porque capacidad. en la refinería falló El resto proyecto es que original. importarlo es procesado. Mientras aparece el petróleo aquí, yo creo que en lo que hay que presionar es en seguir el proceso este de desmonte de la El cambio de matriz. de la matriz. El cambio de matriz que va y lo de acelerado. los- y lo de el los sector ve- eléctrico. y lo de ¿Qué los te parece de vehículos. acelerar sí. lo del Eso tren de acelera carga y el proceso de- pasajeros? por tren de Evidentemente carga hay medidas carga y del pasajero. corto Manzanillo. plazo, del ciclo, El del ciclo teleférico, económico que servicio tienen de que adoptarse en términos Sí. de política monetaria. También, de corto plazo, sí. En el corto plazo, si tú ves que te está impactando de forma inflacionaria, tú tienes que tomar ciertas medidas Por En ejemplo, esa parte aquí ya para limitar la demanda. Una es precio y otra es en la parte de política monetaria. Yo me consta que el Banco Central está monitoreando hora a Monitoreando, hora tiene, sí, y tiene claro. tiene mucha permanentemente y probablemente el Ministerio De Economía. Hacienda. el Ministerio de Energía y Minas. Energía y Minas también. Debe haber en Hacienda una unidad especial también Debe haber encargada una, de sí. esto. Pero en todo caso, no quiero ser ave agorera, pero yo me prepararía para un escenario peor. Hombre, pero Sí. ¿Eh? Sí, caramba. sí. Y, Pues, y la hombre, trom- Y ahí te y entra, la trompeta de guerra sonando. y en ahí Medio te entra Oriente. hasta la palabrita ahorro de Y combustible. la La frase trompeta, ahorro de combustible. eso sí es Oye, fundamental. y ahorro. Sanciones a Irán Sí, por parte de Estados Unidos renovadas. sí.
Y ahora los aguanta el tema europeos, con Israel y Y la ahora el situación conflicto con en Gaza, Israel el conflicto en Gaza ahora. empeorándose, Israel amenazando con el atacar cuadro Irán. no es No es nada. Claro. Eso se puede incendiar de un momento a otro. Y lo peor de todo es que Israel y Arabia Saudita ahora tienen una alianza de hecho para contrarrestar la influencia de Irán. Entonces, es una situación completamente fuera de nuestras manos, pero que hay medidas contracíclicas que habría que tomar. Mantener una sólida finanza pública en el país, porque de lo contrario, y el problema de los precios de los combustibles. Yo me acuerdo que en la crisis del 2009, 2010, hubo un momento que subieron tanto los A precios. $135, que cuando llegó a 135 No, fue alarma. los precios al consumo interno. Ah, sí. Que el gobierno tomó una decisión de congelarlos. Sí. Y la diferencia, irla acumulando, y se llegaron a acumular casi 15 mil millones de El peso pesos fiscal, imagínate. en diferencia. Que después lo recogió refinería. impacto. Después lo recogió cuando bajó el Sí, petróleo. cuando bajó el petróleo. precio. Lo recogió el Ministerio de Industria y Comercio Sí. con el impuesto. El diferencial. Pero realmente ahora mismo está casi en un tope histórico los precios de la gasolina y del gasoil. Es un momento complicado, no es sencillo. Ya 70, 71 dólares. Cuando se acerca a 80 ya la situación casi se sale de control. Y bueno, no está muy lejos. Y lo que te apunta es en las políticas de la OPEP y en la situación política internacional es a incrementar. Estados Unidos dejó de exportar, ¿cómo se llama? Petróleo del fracking. Comenzó a exportar en pequeñas cantidades petróleo y gas de fracking, lo paró. Y está aumentando sus reservas. Tú sabes que en Estados Unidos hay una cosa que se llama la reserva estratégica, que son unas montañas gigantescas. La más grande del mundo. En Wyoming, por ahí, que están huecas y la llenan de petróleo. De cientos de miles de La más millones grande de del barriles. mundo. Estados Unidos se puede pasar un año sin producir una gota de petróleo y tiene una reserva estratégica. Y la está llevando porque eso, el nivel que tenga la reserva estratégica, si está a 100% o si está a 80 o si está a 70, eso influye mucho el precio también. Bien, Julio. Mira, Sí. me pasa aquí, agradecemos. nos pasa aquí, Luna Valiente, un cuadrito interesante sobre las principales variables macroeconómicas que se usaron para el presupuesto del 2018. Dice, en ese sentido, que el crecimiento del producto fue de un 5%, el que se tomó. Estamos encima ya. El precio del petróleo por barril fue de 48,6. Sí. La tasa de cambio promedio fue de 50,2. Estamos cerca ya. Y la inflación promedio, 4%. Muchas gracias, Luna. Muy edificante. Muy Eso es bien. lo que suma el presupuesto. Y gracias a Sí, Julio que haciendo sí. un gran esfuerzo estuvo con nosotros en la mañana. Sí, Eso es señor. por lo eficiente del tráfico. El tráfico. Y a ustedes también, amigos televidentes. Nos vemos mañana. Bien.